Televisa presenta. En los albores del cine mexicano se hicieron principalmente películas documentales. Las cámaras de los pioneros registraban los hechos cotidianos y prácticamente todos los acontecimientos que afectaban la vida del país. Con el paso del tiempo, aquellas imágenes se volverían documentos históricos, pero al mismo tiempo, en los primeros lustros del siglo XX, el cine mexicano comenzó a recrear los hechos de la historia. Además de los documentales de la época muda, también comenzó a desarrollarse el cine de argumento, principalmente melodramas y cintas de tema romántico, aunque también se hicieron películas que se basaban en hechos de la historia de México. Con la llegada del sonido en los años 30, la historia nacional se convirtió muy pronto en un tema para el cine mexicano. El pasado prehispánico fue motivo para realizar melodramas de guerras, amores imposibles y sacrificios. Señor, ahí está el príncipe Nanaoxin. La exaltación del pasado a partir de la llegada de los españoles mereció una pomposa y solemne recreación del descubrimiento de América y un homenaje al Día de la Raza en una película anunciada como la gran superproducción del cine mexicano. En nombre de los monarcas de Castilla, tomo posesión de esta isla, a la que doy el nombre de San Salvador. Seguramente no entenderéis las palabras que voy a deciros, pero en nombre de los reyes de Castilla, os ofrezco la amistad de España y de sus hijos. Que este abrazo que te doy sea como el símbolo de la formación de una raza que marcará en día lejano nuevos caminos a la humanidad. Los días de tu imperio están contados. Tu reinado desaparecerá muy pronto.
Y un Dios blanco vendrá a reinar sobre los restos de tus dominios. Un Dios blanco. ¿Acaso Quetzalcóatl, que viene como lo ofreció? No. No será Quetzalcóatl. La destrucción del Imperio Azteca, la conquista y la evangelización han sido temas recurrentes en el cine mexicano y casi siempre se han tratado según la versión oficial de la historia, aunque haciendo hincapié en la cristianización de los pueblos indígenas. Os habla don Hernando Cortés, gobernador y capitán general en la Nueva España del Mar Océano, por obra y gracia de vuestra majestad, el muy alto, potente, invicto y católico señor don Carlos V, emperador augusto y rey de España. Sobre los años que siguieron a la llegada de los españoles, sería hasta la década de los años 90 cuando algunos realizadores tratarían el tema de la colonización. En estas películas no se muestra a los indígenas como seres sumisos y prestos a ser catequizados, como se había hecho en el cine de las décadas anteriores. Bajo la mirada de estos directores, el cine mexicano mostraría con buenos resultados las andanzas de Alvar Núñez Cabeza de Vaca y su transformación espiritual, la fundación de misiones en los desiertos del norte por el jesuita Eusebio Quino, la brutalidad de la conversión religiosa y la lucha del dominico Fray Bartolomé de las Casas porque se reconociera que los indígenas eran seres humanos con alma. Yo, Bartolomé de las Casas, dispongo mi postrimera voluntad, que quede asentado cuántas malditas crueldades se han cometido por los españoles contra los indios, que no tienen culpa ni nos han ofendido en nada. Durante muchos años, el cine mexicano trató la época colonial con aventuras de capa y espada, o con leyendas del imaginario popular y melodramas románticos. ¡Fuera! ¡Al que la toque la mato! ¡Atrás! ¡Atrás! Di la verdad. En los años 70, se recreó con gran despliegue de recursos de producción la historia de una familia de judíos conversos en una película sobre el enfrentamiento entre el fanatismo cristiano y el hebreo. Por este santo medio, por la clemencia y gracia del cielo, nuestros reinos y señoríos se han visto libres de abominaciones. Se ha evitado esta pestilencia y contagio y esperamos de la bondad divina que se preservarán de aquí en adelante. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.
De este mismo periodo, se trasladó a la pantalla una biografía de Sor Juana Inés de la Cruz y las vicisitudes de su vocación poética. Al consolidarse la industria cinematográfica en los años 40, la historia oficial sirvió de inspiración para cintas que exaltaban las gestas de los héroes de la independencia de México. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la América! ¡Y muera el mal gobierno! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Soy soldado de la patria y es preferible morir a ser esclavo. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Adelante! ¡Viva Morelos! Las figuras de la historia fueron convertidas en personajes que en todo momento adoptaban actitudes heroicas o poses hieráticas y solemnes al tiempo que pronunciaban frases célebres. La mayoría de estas películas históricas recreaban más la épica y los mitos de los hombres que los acontecimientos reales y las consecuencias que trajeron al país. Las últimas películas referidas a los años de la independencia consignaron bajo una óptica que pretendía encontrar paralelos con épocas recientes la gesta del vasco Francisco Javier Mina, que combatió contra la corona española, y la vida de Gertrudis Bocanegra, una valerosa criolla que se sumó a la lucha por la emancipación del pueblo mexicano. Suárez, presente. Hilario Pérez de León, presente. Andrés Mellado, presente. Agustín Melgar, presente. Lorenzo P. Castro, presente. Francisco Márquez, presente. Fernando Montes de Oca, presente. Francisco Lazo, presente. Las guerras y conflictos que padeció México después de la independencia sirvieron para la realización de varias películas en las que el heroísmo y la exaltación patriótica se entrelazaban con los momentos melodramáticos que vivían sus protagonistas. Sus últimas palabras fueron para ti. Me recomendó que te entregara esto. La invasión de los Estados Unidos en 1847 fue recreada en una película en la que quedarían plasmadas las imágenes y las frases que ya eran parte de la historia oficial. Pregunta al general Twiggs que dónde está el parque. Si hubiera parque, no estaría usted aquí. Brave boy. La defensa de la República, personificada en Benito Juárez, durante la pugna entre liberales y conservadores, fue escenificada en una producción estatal de 1972. Abel vivió poco, pero Caín murió viejo. Señor presidente, estamos perdidos. Las tropas rebeldes están aquí mismo en el palacio. Las guardias han sido compradas. ¡Abajo esos fusiles! Los valientes no asesinan. Señores,
Sobran armas y faltan pantalones. Las fuerzas francesas están a unas cuantas horas de la capital. Está bien, que carguen los archivos nacionales en las carretas. Y ahora una invasión extranjera, un imperio impuesto por las armas. En otras películas de este periodo histórico, la figura de Juárez quedó relegada por el glamour que representaban en el cine Maximiliano y Carlota. Para complacer a un público ávido de dramas románticos, en la década de los años 30 se filmaron 3 cintas dedicadas a contar los problemas amorosos y las calamidades que sufrieron en México el archiduque y su esposa. Aquí lo tenéis, y de buen grado. Gracias, Majestad. Tú salvarás este país, a pesar de los mexicanos. Por la fuerza, por el poder. ¿Duele, general? No sé, Majestad. Es la primera vez que me fusilan. Aquí, en el corazón. ¡Armas! ¡Fuego! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Prepárense! ¡Apunten! El imperialismo perfeccionará sus armas y nosotros deberemos redoblar la resistencia. La lucha se renueva. Décadas después, el cine refrendó las ideas liberales que se acuñaron cuando el gobierno anuló el segundo intento de imponer una monarquía en nuestro país. Como los productores no consideraban a Juárez un personaje carismático, no apareció como primera figura en la pantalla. En cambio, Porfirio Díaz fue protagonista de varias cintas donde se le veía como un buen hombre, gentil y paternal, que gustaba de presidir bailes elegantes y quien, por supuesto, gobernaba un país sin pugnas internas. Señor embajador. Anita, este es mi buen amigo Chucho, el de tu vals. A los pies de usted, señora. Encantada, don Chucho. Don Susanito. Señor presidente. ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva México! En los años 40, durante el régimen de Ávila Camacho, surge un género cinematográfico, el de la añoranza porfiriana, que se dedica a exaltar, idealizándola, una especie de afrancesada, bella época mexicana. Para los espectadores de entonces, la figura de Porfirio Díaz era la de un héroe que desafortunadamente ya se había ido de México y el representante de una época que muchos añoraban con verdadera nostalgia. Adiós, mi México querido. Adiós. Otros caudillos, los que lucharon contra el dictador, también llegarían en plan estelar a las pantallas cinematográficas. Desde 1935, el general Francisco Villa ha aparecido como personaje en más de 40 películas y durante décadas, el cine se encargó de fabricar y conservar el mito del Centauro del Norte. Hermanitos de raza, miren pa' qué anda peleando Pancho Villa.
para que todos ustedes tengan que comer. ¿Quieres ser mi compadre? ¿Cómo que de noche no? Si hasta de día se puede, compadre. Un soldado más de la División del Norte. Un hijo más de la Revolución. Boquetes, robles, General, que suspendan la ejecución. Es su amigo, general. Para él no hay hombre más grande que Pancho Villa. Perdónelo, señor. ¡Armas! ¡Apunten! ¡Viva, viva! ¡Fuego! Lo quise mucho a don Francisco Madero. Él me volvió la dignidad que yo no conocía. La revolución ha triunfado. Y ahora... Incluso, el personaje llegó a ser interpretado por su propio hijo, Trinidad Villa. Donde no habrá privilegiados, ni caciques, ni más amos. Cuando empezamos al principio, andábamos todavía en la banda, sin bandera, bandidos pues. En esa época, pues era fácil manejar a la gente. Los muchachos éramos pocos, era como una familia que andábamos de un lado para otro, escondiéndonos. Como mosquitos picábamos y nos salíamos y la cosa era ir debilitando y debilitando. Pero después vino la visconversa, y el que se empezó a debilitar era el enemigo y nosotros íbamos siendo más fuertes. ¿Qué misión traía del general Velasco? La de matarme a traición, fingiendo que se pasaba de mi lado. Ya otros lo han intentado. Y míreme, todavía no funden la bala que acabe con Pancho Villa. La personalidad introvertida y la actitud austera de Emiliano Zapata originaron, tal vez, que gozara de menos popularidad en el cine nacional y la escasa filmografía que existe sobre su figura. A pesar de la importancia de su participación en el movimiento revolucionario, fue hasta los años 60 cuando se comenzaron a filmar películas sobre su vida. Lo más importante del plan de Ayala, que aquí hemos jurado todos como ley. Y para siempre, hasta vencer o morir. Uno se cansa, otro se muere. Otros se dan a la traición. Es más pesado de lo que yo creí. Hallar una idea y pelear por ella. Una idea ni grande ni chica. Una idea nomás. La tierra para quien la trabaja. Es más pesado de lo que yo creí al principio. Cuando los gobiernos que emergieron del conflicto armado instauraron una cultura nacionalista, el cine mexicano desarrolló un género donde la revolución era el telón de fondo o el escenario para toda clase de argumentos.
Pues que viva Zapata, don Rosalío. Échate un trago. ¿Cómo que no? ¿Le tienes miedo a tu marido o lo que sea? Si está escondido en algún agujero, que salga. A mí, plin. Te aseguro que las ratas no me estorban. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Quiten esa vieja de ahí o quémela también. ¡Suélteme! ¡No, suélteme! ¡Déjeme ir! ¡Déjeme ir, esta vieja! ¡Quiero morir con él! ¡Quiero morir con él! ¡Triunfamos, muchachos! ¡Triunfamos! ¡Ya cayó don Porfirio! ¡Viva la revolución! Durante años, el cine perpetuó y exaltó la versión oficial que se había difundido sobre la revolución. Pero en los años 70, los directores trataron de recrear los conflictos que vivió México a partir de 1910 con una mirada más crítica, buscando hacer un paralelismo con las inquietudes sociales y los movimientos políticos que se manifestaron en México y otros países de América Latina en aquellos años. ¿Cómo puede aceptar el pueblo como presidente a un soldado que se ampara en la traición y cuyo primer acto al asumir el poder fue asesinar cobardemente al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez? Un gobierno que ha restaurado la era de la defección y el cuartelazo. Nuestra moneda se encuentra depreciada en el extranjero. Nuestro crédito en agonía. La prensa entera de la República amordazada o cobardemente vendida y ocultando sistemáticamente la verdad. Y por último, el hambre y la miseria, en todas sus formas, amenazan extenderse en toda la superficie de nuestra infortunada patria. Tanto pelear y pelear con las armas en la mano. Más allá del drama social o la verosimilitud, muchas de estas películas sirvieron para el lucimiento de exitosos cantantes vernáculos o para que mujeres bragadas y hermosas repartieran bofetadas a la primera provocación. La participación de la mujer en el movimiento armado pasó del glorioso final del melodrama romántico al retrato áspero y desmitificado de una soldadera envuelta en una vertiginosa sucesión de hombres y batallas. Déjame ayudarte, Lázara. Estás cansada. La historia de otros sucesos ocurridos en ese mismo periodo también fue llevada a la pantalla, como el movimiento separatista yucateco de 1915. Ya déjalo. 50 azotes son suficientes para que ese retobado cante. Ver con nosotros. Yucatán es aparte y va a ser una república más entre las que ya hay porque tiene derecho. Esta noche, Efraín
mi único hijo varón, se va a Mérida para entrar en las filas del ejército separatista yucateco. La lucha del general carrancista Salvador Alvarado por impedir la separación se vuelve un epitafio sobre los beneficios que obtuvo la gente de Yucatán en aquel periodo que ya parecía anunciar la llegada de otro héroe. Al trasladar al cine la lucha mesiánica del líder Felipe Carrillo Puerto por implantar el socialismo en Yucatán, la historia fue aderezada con motivos turísticos y musicales, además del romance con la periodista Alma Reed, quien dio lugar a una célebre canción. No te olvides. La época en que los caudillos de la revolución se disputaban la sucesión presidencial sería llevada a la pantalla a partir de la novela de Martín Luis Guzmán. Aunque los nombres no corresponden a la realidad, su abierto contenido antimilitarista, su crítica al sistema político y las referencias a Calles, Obregón y los militares que intervinieron en el asesinato del general Serrano provocaron que la película estuviese prohibida durante 30 años. Del ejército emanado de la revolución misma. Usted habrá sido general y ministro de la guerra, pero aquí no es más que puro hijo de la tiznada. Aunque el conflicto religioso, que comenzó durante el gobierno de Calles, se tocó de manera aislada en una película de 1946, la guerra cristera fue un tema vedado para el cine mexicano durante varios años. Haber sido tú el que matara al hereje Policarpo. Lo tenían encañonado de muy cerquita, doña Ingracia. Más que así fuera. Que no le tienen fe a los escapularios benditos que traen en el pecho. No hay bala que les entre mientras los traigan puestos y les tengan fe. Pues yo traigo hasta de a dos y por poco me tumba. Pero no tienes fe. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muera Calles! ¡Mueran los ateos! No sería sino hasta la apertura de que gozaron las producciones estatales de los años 70, en que sin hacer referencias concretas, se sintetizó acertadamente la violencia, el fanatismo, las razones ideológicas y religiosas y los excesos cometidos por los bandos involucrados en la lucha cristera. A nuestros hijos. Quiero que veas todo para que nunca olvides lo que hacen los soldados de Cristo. Y los callistas también. Francamente ante Dios y de haber consultado a los teólogos más altos de la ciudad de Roma, debemos decir: estad tranquilos en vuestras conciencias. Vuestra bendición. Habrá usted visto que una gran compañía, la Condor Oil Company, ha adquirido todas las tierras que rodean su hacienda y nos interesa unificar la propiedad. Estamos dispuestos a pagarle un magnífico precio por su hacienda. De hecho, bastante más de lo que vale. Pero resulta conveniente para nuestras operaciones no tener la cuña de un terreno ajeno. ¿Qué me dice usted? Lo siento mucho, licenciado. Yo no puedo vender la Rosa Blanca. Con el tema de la expropiación petrolera y la salida del país de los consorcios extranjeros, se realizó una película de corte nacionalista basada en un relato del enigmático escritor Betraven, cuya exhibición se prohibió durante los siguientes 11 años. Por causa de utilidad pública y a favor de la nación, se declaran expropiados la maquinaria, acciones, edificios, oleoductos. La imagen del presidente Lázaro Cárdenas, utilizada primero de manera documental, aparecería brevemente en otras películas de años posteriores. Usted es tan o más mexicano que muchos. Gracias, señor presidente. Gracias. Tanto gusto, señor.
¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Señor presidente, mi padre fue estibador! Es más, perdió la salud en los muelles y me heredó su plaza. Tú dile, Rafael. Lo único que le pido, señor presidente, es que me devuelvan la plaza que por ley me corresponde. Impido usted un atropello, señor presidente. No se preocupe, compañero. Se hará justicia. Restitúyale su plaza. ¿Que no hice la orden del presidente? Sí. Entonces, Lo que pasa es que ya se fue. Y en ausencia del presidente, mandamos nosotros. Así, el cine pasó de la euforia nacionalista al desencanto. Me voy de soldado raso, voy a cumplir mi destino. Con la excepción de algunas películas referidas a la Segunda Guerra Mundial y la participación de México en el conflicto bélico, como pretexto para el melodrama y la exaltación patriótica, la historia nacional de las décadas posteriores no quedó consignada en el cine. Fue cuando el Estado asumió buena parte de la producción cinematográfica que volvió a tocarse el tema, esta vez referido a hechos recientes. El clima de intolerancia y violencia, previo a los sucesos de octubre de 1968, fue tratado en una película filmada con un rigor casi documental y una estructura de reportaje periodístico para mantener una distancia con la recreación de los hechos. Como amigo de su confianza, de su persona, en este pueblo va a salir algo de chingada. Son los nuevos Judas, los que traicionan a Dios nuestro Señor y que ven con agrado cómo ya se levantaron los comunistas que incendian camiones, destruyen comercios, ultrajan a la gente. Ya pusieron una bandera, roja como el infierno, negra como el pecado. Se la pusieron a las autoridades. Eso es una burla, es una grosería. Despierten, hermanos, no duerman. Llegó el momento, llegaron los comunistas. Nadie debe dormir. Dios y San Miguel nos necesitan. ¡Que les quiten la propaganda! ¡Que les digan cómo vienen los otros! A partir de un caso de nota roja, el cine mexicano comenzó a consignar la otra historia, la no oficial. Algunos años después, una producción independiente logra describir la matanza que puso fin al movimiento estudiantil de 1968. Venciendo los obstáculos de la censura, la cinta relata el horror de la sangrienta noche de Tlatelolco. ¡Asesino de mierda! La represión de una manifestación estudiantil a manos del grupo paramilitar Los Halcones el 10 de junio de 1971 también fue incorporada a la ficción cinematográfica. ¡Son comunistas! ¡Vamos a darles una lección! ¡Sí, señor! El dogmatismo, la férrea disciplina y las contradicciones de un movimiento clandestino de la guerrilla urbana y la guerra sucia de los años 70 fueron recreados en un ambiente claustrofóbico y despojado de cualquier idealización. Lo que van a encontrar en esta casa es que un conocido rojo era el jefe de estos locos
Estaban infiltrados. Siempre han estado infiltrados, ¿no es cierto? ¿Y qué esperabas? Nosotros los organizamos. Estos grupos son muy útiles. Sirven para eliminar a los cacas grandes que estorban a los jefes. Como los que les permitimos matar a estos idiotas. Pero entiende bien esto, compa. Cada cuate tuyo asesinado. Cada cabrón rojete que caiga entambado. Cada hijo de que le rompamos las colas a patadas. Se va a acordar de ti, compita. No te les vas a olvidar jamás. Todo se les revertirá tarde o temprano. El partido será más fuerte después de que me mates. Además, otra cosa. Salinas, yo creo que es el mejor presidente que hemos tenido desde Cárdenas. Esa es mentira. Los personajes y hechos que han afectado la vida del país en los últimos años apenas han ocupado breves secuencias en películas recientes. Señoras y señores, un minuto de su atención, por favor. Yo me pude haber dedicado a ser un vil ratero, pero prefiero venir a contarles unos chistes para ganarme la vida. No obstante, el cine mexicano sigue siendo testigo de la historia.